Bueno, ya es viernes, se acerca el fin de semana y ya el día viernes estamos exhaustos, cansados, con tensión muscular, de tanto estrés que tenemos acumulado de la semana, de tanta frustración, quizás en proyectos que no hemos logrado. Y es por eso que tenemos un invitado especial que nos va a enseñar una de las técnicas que es una de mis preferidas, la he probado y he podido también estar en una de las clases de José Antonio Espeso, perdón, José Antonio Espeso, quien es especialista y profesor en Shiatsu y nos va a explicar acerca de esta terapia alternativa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. A ti por estar aquí acá entre nos. Bueno, nos gustaría hablar un poquito de esta técnica, el Shiatsu. ¿Qué es y de dónde se origina? El Shiatsu es una técnica que como marca se creó después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, de la saga de la familia de los Namikoshi, y fue un poco el que hizo como una especie de resumen o sintetizó de todas las técnicas orientales que había en China y en Oriente, relacionadas con el masaje. Los sintetizaron un poco en una única técnica, ¿no?, que se llama Shiatsu, que significa literalmente presión con el dedo. Presión con el dedo. Sí. Pues según ellos, según Tokuhiro Namikoshi, que es el creador, él dice que el Shiatsu es como el amor de la madre que estimula la energía vital, ¿no? Es como una forma poética de decirlo. Sí. Yo que soy ingeniero me gusta más también darle como un toque un poco más concreto relacionado con la física, ¿no? Que, la presión con el dedo en el fondo usa un mecanismo que se llama la piezoelectricidad, que es no mucha gente lo conoce, y que significa que ahí donde presionas, y puede ser un tejido biológico, puede ser un mineral, hay un movimiento de cargas eléctricas que se mueven de sitio, ¿no? Un electricista diría que es una corriente eléctrica, pero un químico, un bioquímico diría está habiendo un cambio de pH, ¿no?, en el tejido, y eso ya influye, son palabras mayores, ¿no?, influye en la química, en cómo se aceleran o ralentizan reacciones químicas, empiezas a tocar cimientos, ¿no?, de nuestra energía vital en el fondo, sí, ¿no? Y es algo tan simple como presionar. Vale, de hecho hay un punto cuando me duele mucho la cabeza, sí, que me enseñaron, a ver si no estoy equivocada, tú eres la especialista, un punto de cuando tengo dolores de cabeza que es presionarme aquí, sí, en este punto, ¿cierto? Es uno de los puntos más usados en acupuntura. Sí, okay. Sí, tiene un efecto que hacia la cabeza muy claro, ¿no? Hacia las muelas, hacia los ojos, hacia... Así que ya saben, sí, es cierto, sí, esta técnica. El 4 intestino grueso. Vale, sí, por eso está relacionado con el intestino. Sí, de cierta manera sí. Vale. Y las vías nasales, por ejemplo, ¿no? José Antonio, ¿cómo funciona el Shiatsu? El Shiatsu funciona a raíz de la presión con el dedo que te digo, sí, pero usamos, siempre hay como 4 etapas, ¿no?, preparatorias, ¿no? Una es hacer una presión con palmeos de una manera más suave, y luego vamos increciendo, ¿no?, con una sesión de estiramientos o de movimientos articulares, y en último lugar ya es cuando usamos ya la presión con el dedo, que es como nuestro bisturí, es con lo que ejercemos más presión, ¿no? En el fondo es una forma de ganarnos la confianza de la persona y de ir de menos a más, ¿no?, hasta que veamos un poco que hay un límite razonable, ¿no?, de dolor, placer o de cambio. En el fondo lo que buscamos es eliminar ciertas barreras, ciertas contracturas, ciertas asimetrías, ¿no?, que generan en el fondo nuestro propio sistema nervioso, ¿no? Sí. Y se puede considerar que esto es como una especie de auditoría que hacemos a lo largo de todo el cuerpo cuando damos una sesión de masaje, sí, en el cual nadie mejor que uno mismo, el receptor, el que se da cuenta si tiene sentido activar una contractura en ese momento o no, ¿no? A veces para nuestro estilo de vida, para un determinado tipo de actividad, generas contracturas de manera natural para
generar una presión en el cerebro si vas a hacer, por ejemplo, un trabajo intelectual, o más muscular si vas a correr, o más en la digestión si acabas de comer, o las mujeres, por ejemplo, ¿no? Si estáis con el comienzo del periodo, pues llevar sangre, ¿no? Llevar un poco de para que pueda anidar, ¿no? el feto, sí. Pues claro, todo ese tipo de cosas que son naturales, ocurre que a veces vamos tan acelerados que dejamos puesta la contractura permanentemente, ¿no? Y porque nos fue útil un momento, pero claro, pagamos un peaje que nos va desvitalizando con el tiempo, ¿no? Si siempre la tenemos permanentemente activada. Y el shiatsu es como un recordatorio, ¿no? Para darnos cuenta de si eso tiene sentido tenerlo activado o no. Y cuando haces ese tipo de recorrido a través del masaje, ocurre que, claro, la gente desactiva muchas tensiones que se da cuenta que no necesita y se siente mucho más relajado. Sí. ¿No? Vale. ¿Y el shiatsu, esta técnica, puede llegar a curar? Bueno, curar es una palabra que nosotros no usamos, o yo por lo menos no la uso, ¿no? Es más para el ámbito médico. Es más para el ámbito médico, ¿no? Pero en el fondo es como una vía indirecta de influir sobre la energía vital y esas contracturas de las que hablamos, esas asimetrías de pH que hay internamente y de todo este cambio que hay, pues produce que si dura demasiado en el tiempo se somatiza y enfermamos, ¿no? Sí. Y si simplemente por el hecho de soltar esa tensión y que el flujo vital se restablezca, casi como por arte de magia desaparecen los síntomas, ¿no? Esa es la vía, ¿no? de trabajo, ¿no? Y se pueden ver incluso varios planos, ¿no? No solamente el fisiológico, ahí se puede identificar también el plano emocional, el mental y hasta el espiritual, ¿no? Sí. ¿Vale? Y a veces asimetrías, cuando somos muy polarizados en uno de estos planos, pues también generamos contracturas, ¿no? O generamos, mucho, yo creo. ¿no? O sea que en el fondo es como a través del mundo de los meridianos, a través del ki, pues se puede empezar a ver qué tipo de desequilibrios o qué tipo de cosas influyen o no influyen. Usamos también normalmente de soporte teórico la medicina tradicional china, que es la que nos guía, ¿no? En 12 meridianos, ¿no? Y nos da como 5 cualidades del movimiento de la energía. Maravilloso, me encanta. Bueno, vamos a hacer una pausa, sí. Vamos a unos pequeños comerciales y a la vuelta ya nos darás otros tips y técnicas que podamos emplear desde casa. Ya volvemos. Continuamos hablando del shiatsu como una terapia o técnica alternativa para mejorar la salud. Estamos acompañados de nuestro especialista Antonio Espeso. Es para no volverme a equivocar. Queríamos saber qué dolencias comunes pueden ayudar con esta técnica del shiatsu. Pues mira, esta semana además que ha sido el Día de la Mujer, pues muchas todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con temas menstruales, sí. Es una cosa que se puede tratar muy bien. Temas emocionales, temas de claridad mental, temas digestivos, en el fondo cualquier tema del cuerpo, de la emoción, de la mente, se puede trabajar. Muy completo. Es muy completo, realmente es sorprendente, ¿no? Y lo sorprendente también es que hay 12 líneas de actuación a través de los 12 órganos del cuerpo y no hay que ser especialista en nada, pero la medicina china lo bueno que tiene es que nos ayuda, digamos, que a unir todo el elenco de fuerzas de la naturaleza, de estados emocionales, de estados fisiológicos, de todo eso, digamos que lo integra, lo compartimenta en los 5 elementos y es
cuando identificas fácilmente uno de ellos o dónde está el desequilibrio, sí, pues es muy fácilmente abordable, ¿no? Luego enfrentar cualquier dolencia. En el fondo. Cualquier persona puede recibir este tipo de terapia, es decir, niños, adultos, personas mayores. Sí, sí, en principio sí. Siempre hay que matizar que hay que adaptarse, ¿no? Un buen shiatsu es la ciencia de la adaptación, de la presión adecuada a cada persona, a cada momento y a cada edad, ¿no? En el fondo, ¿no? También, ¿no? Hay ciertas cosas que a una persona mayor no le puedes hacer, ¿no? Claro. Pero por la presión pues se hace mucho más suave y da igual. ¿Y qué aspectos hay que tener en cuenta antes de acudir a un tipo de estas terapias? No, bueno, es simplemente tener la mente abierta, sí, estar disponible, ¿no? a cambiar y a relajarte, ¿no? Y a tener, sobre todo, hacer un espacio también para uno mismo, que a veces estamos muy polarizados hacia los demás. Todos esos desequilibrios del dar y el recibir y pues en el fondo nos va a dar un gran equilibrio, ¿no? Y ya lo que hagas con el masaje ya es la guinda, ¿no? A mí es que me servían muchísimo cuando me daba este tipo de terapias, quedaba relajada, sí, repotenciada, sí, como nueva. Quería saber cómo puede esta técnica ayudarnos a nivel de desarrollo personal. Muy interesante esto, ¿no? El masaje, bueno, o dedicarse profesionalmente a ello o darlo a amigos, es como una vía de actuación, ¿no? Pero también el shiatsu se puede usar como una vía de sacar información de la persona, sobre todo de ver qué aspectos de tu vida tienen relación con ello, ¿no? Con lo cual no solamente es una vía para quitarte una contractura, sino también para que identifiques qué acciones tienes que tomar, qué temas te tienes que dejar sentir o no, bueno, miles de cosas, ¿no? Sí. O ver en qué ambiente, a lo mejor atmosférico o social, o que te desgasta demasiado, ¿no? Y eso a veces es como complicado saber hasta dónde está el límite, ¿no? En el fondo es como aprender a saber regular el estado de llenado de tus neumáticos, como hace un corredor de Fórmula 1, ¿no? Sí. Que es muy importante de tener la presión adecuada. Pues lo mismo ocurre un poquito con el estado de los meridianos, ¿no? Y nos va diciendo un poquito dónde hay demasiada presión, dónde hay demasiada poca. Y en el fondo luego lo que hay que hacer es lo que te decía antes, es que hay que tomar acciones, ¿no? Un psicólogo te diría, pues vamos a hacer una serie de tareas conductistas para sí, fortalecer ciertos aspectos, ¿no? De respiración, de movimiento, de expresividad, de lo que sea, ¿no? Yo, por ejemplo, a nivel personal, pues yo lo llamo, este tipo de tareas, yo lo llamo meditaciones, los llamo meditaciones activas, ¿no? Que es como un concepto un poco tal vez más amplio, ¿no? Que trabaja aspectos energéticos, puede trabajar aspectos físicos, evidentemente, emocionales y hasta espirituales, ¿no? Y abarca todo. Abarca todo, sí, ¿no? Y lo bueno de esto que te estaba diciendo, como del estado de llenado de nuestra presión interna, ¿no? Es que dependiendo de dónde hay más o menos presión, podemos identificar dónde hay que incidir más, ¿no? Y podemos elegir el tipo de tarea o el tipo de meditación adecuada, ¿no? O identificar un poquito ese aspecto de la vida, ¿no? Y le podemos muscular de manera individual, aparte, o con un grupo de confianza, y luego en el fondo lo tenemos que consolidar con nuestra vida normal, ¿no? En la sociedad y con los demás, ¿no? Claro. Y claro, eso da mucha luz, ¿no? La ventaja un poco también de recibir, por ejemplo, una terapia de shiatsu es que luego toda esta toma de decisiones o enfrentar el mundo emocional es como más sencillo, porque es como volver a tener el cuerpo de bebé
y un bebé cuando está disponible es perfecto, ¿no? Lo único que hay que aprender, un bebé necesita también aprender, ¿no? Claro. Ciertas cosas, ¿no? Que es lo que hacemos a lo largo de la adolescencia, ¿no? Bueno, pues ese tipo de aprendizaje, aunque tengamos ya mucha edad, a veces es necesario volver a hacerlo, ¿no? Siempre nos hemos especializado, para bien o para mal, en algo que nos ha ido bien, pero a veces descuidamos otros temas, ¿no? Y siempre hay como una labor sana de estímulo, de aprender cosas nuevas, ¿no? Sí. Y qué mejor que aprendiendo este tipo de técnicas. Sí. Bueno, José Antonio, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí en los estudios de Iberoamérica Televisión y darnos todas estas técnicas de ayuda personal, desarrollo, crecimiento y el ocuparnos de nosotros mismos. Gracias. Un placer, gracias a ti. Vamos